Apreciables hermanos, amigos que ven este pequeño video, deseo compartirles un breve mensaje de la palabra de Dios y para ello me voy a permitir leer Romanos capítulo 6 versículo 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto de la Biblia nos enseña cuán terrible es el pecado. Dice así en su primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando utiliza esta parte de la Biblia el verbo paga o pagar, también se puede traducir por el salario que recibe alguien por un trabajo, pues. Pero en este caso no es un trabajo, más bien es una consecuencia, es decir, la paga, lo que de parte de Dios espera, dice que es la muerte. Y amado mío, mira, este video lo hago con todo el corazón en el Señor, para que reflexiones si tú has pasado ya de muerte a vida, o para que analices cómo está tu vida. Mira, un servidor pequeño tenía un miedo a la muerte terrible. Todavía de joven, a los 12, 13, 14 años, no sé explicar bien qué es lo que me pasó, por qué vino la causa. Solo recuerdo, no sé, tendría entre 5 o 6 años. No me podían decir, acaban de atropellar a una persona, o se murió el vecino tal, ¿no? Como en todo lugar hay muertes, ¿no? Y en la colonia donde yo vivía en esos años todavía, pues algunas calles no eran pavimentadas. Era raro, por ejemplo, como ya es continuo escuchar ambulancias y todo eso, pero en esos años era raro que llegara una ambulancia por esos rumbos. Pero cuando llegaba, miren, a mí me daba un temor, un miedo, de tal manera que mis pies se acalambraban, sentía que me faltaba la respiración. Esa situación no se la dije a nadie. Nunca lo comenté con mis papás. De hecho, hasta pensé, si yo lo comento, me van a regañar, no sé. De verdad no sé por qué nunca lo dije. Pero mientras fui creciendo, claro, cuando pasaban esas cosas, habían ocasiones que ya el juego al otro día se me olvidaba. Pero mientras fue pasando el tiempo, esta situación se me fue agravando a mí. Tan es así, para no hacer pues un video acerca de mi vida, no, sino más bien de que llegué a hospitalizarme a la edad de 17 años, porque llegó un momento en que esa situación me trajo unas crisis de ansiedad tan terrible. Mientras yo estaba en el hospital, a la hora de las visitas, alguien llegó y me dijo: Marcelino, Cristo te está buscando. Y hoy comprendo que esa situación que yo viví, amigo mío, es por el pecado. Mira lo que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. El pecado es algo que desagrada a Dios tan terrible, y a lo mejor pecado se hace como una palabra muy general, ¿verdad? Pero pecado es una pregunta de un catecismo infantil. Dice: ¿qué es el pecado? Y dice: es la falta de conformidad con la ley de Dios, o la transgresión o violación de ella. Y en pocas palabras, el pecado es estar en contra de Dios, en contra de su palabra, o no hacer lo que Él nos dice. Una mentira ya es un pecado y merece la condenación eterna. Dice: la paga de esa mentira, por decirlo así, es la muerte. Ahora imagínate, amigo mío, tantas cosas que hace el hombre, que vive el hombre,
Por eso en Génesis la Biblia dice que Dios miró desde los cielos por ver a los hijos de los hombres y vio que la malicia era grande en la tierra y que el designio, dice así, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Y hoy no es la excepción, hoy seguimos igual. Si tú vives en pecado, hermano, estimado oyente, mira que lo que te espera, según la Biblia, ¿cuál es la paga? Es la muerte. Pero no solamente es la muerte física, amigo mío, es la muerte espiritual, la que en la palabra de Dios se le llama muerte segunda, y que dice así en Apocalipsis capítulo 20, dice así el versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Y la Biblia dice que ese lugar es un lugar de tormento. ¿Pero por qué? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios es tan malo? No, es la paga del pecado, es decir, es el salario de las maldades que tú y yo hacemos. Es algo terrible. Si analizas este texto, creo que no estarías tan sin das cuenta de lo que quiere decir la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte eterna, un lugar donde vas a estar día y noche sufriendo, donde no va a haber paz ni tranquilidad, y donde, dice el Señor Jesucristo, ahí es un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano no muere. Pero déjame decirte, amigo mío, que por eso Cristo siempre está hablando al hombre. Siempre Él ha puesto de muchas maneras para que el hombre escuche. Lamentablemente el hombre no queremos a veces oír de Dios. Sin embargo, el Señor a través de esta palabra, Dios te está invitando porque no quiere. Dice la Biblia, dice el Señor en Ezequiel 18:32, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Y en esto se manifestó el amor de Dios para con el mundo, porque siendo pecadores envió a su Hijo amado, a Jesucristo. Él vino a recibir esa paga del pecado por aquellos que le reciben como su Salvador, no por todo el mundo. Porque imagínate, aquel que no le quiere recibir, aquel que no quiere nada con Dios, no pudo pagar sus deudas de Él, no. Sino solo los que oyen el mensaje del Evangelio, y el Señor hace una gran maravilla en sus corazones, haciéndoles ver qué terrible es el pecado. Jesucristo al venir a este mundo dijo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te está buscando a ti a través de este mensaje. Él te está diciendo que tú eres pecador y debes reconocerlo, amigo mío. A lo mejor tú dices, no he matado, a lo mejor no dices, yo no me emborracho, por si lo hicieres. Pero no necesitas hacer eso simplemente con haber desobedecido alguna vez a Dios. ¿Has guardado completamente el día del reposo, por darte un ejemplo? ¿Hay alguna ocasión que dijiste una mala palabra? Eso ya es pecado. Pero ve lo que dice Jesucristo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para poder encontrar a las personas, para poder salvar a los que vienen a Él, la palabra de Dios dice que Él tuvo que sufrir y recibir la paga o el castigo que nosotros merecemos. Por eso el profeta Isaías en su capítulo 53 describió los sufrimientos de nuestro Salvador por causa de los pecadores, por causa de los que Él ha de salvar. Y lo dice de la siguiente manera, amigo mío. Voy a leer en Isaías 53, dice la bendita escritura de la siguiente manera. Ciertamente llevó Él nuestros dolores. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigo mío, lo que dice el profeta es que Jesucristo, que para ese entonces él estaba profetizando lo que él iba a venir a hacer para salvarnos, y se cumplió en la vida de Jesús de Nazaret. Él vino y fue despreciado, pero él vino a hacer el bien, a predicar el reino de los cielos. Él sanó toda enfermedad y dolencia, resucitó muertos para manifestar su poder, pero sobre todo, él fue entregado por nuestras rebeliones. Aunque él no hizo nunca hizo pecado, la Biblia dice que él nunca hizo maldad. Sin embargo, Dios encaminó el rechazo de su pueblo, la envidia que tuvieron los líderes religiosos de ese tiempo, para que lo llevaran a una muerte terrible. Y esa muerte fue una muerte donde en ese momento el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Él, siendo justo, tuvo que ser tratado como el más terrible pecador, pero lo hizo por ti y por mí. Por eso él dice en su palabra: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ábrele tu corazón, no le rechaces. Tal vez piensas que tú eres salvo, pero mira, cuando una persona viene a Cristo, la Biblia dice que es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Que es cierto, la salvación no se logra por pagar, por hacer buenas obras, no se logra por la fe en Cristo. Es decir, que deposites tu confianza en Él. Por eso el Salvador le dijo a sus discípulos, después que Él resucitó: vayan y prediquen que en mi nombre hay perdón de pecados. Y este es el mensaje que Dios te da en esta tarde. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. Pero escucha la siguiente parte: mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador hoy? Haz una breve oración. Dile a Jesús que te salve, que venga a tu corazón, que te perdone tus pecados. Reconócelo como tu Salvador, pero dile también en una oración: Señor, yo soy pecador. Yo no me quiero ir a ese lugar de tormento. Mira, el Señor va a hacer todo lo demás, Él lo va a hacer. Que Dios te bendiga y que este pequeño video sea de gran bendición para tu vida. Así.